10, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 36. ¿Okay? Y lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en estos capítulos es concerniente. Recuerden que la última ocasión que tuvimos juntos estudiamos el plan de Dios para salvar al hombre, ¿recuerdan? Y el versículo de memoria para esa ocasión es Romanos capítulo 6 y versículos 3 y 4. Ahora nos hemos aprendido 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 4. Porque ahí en ese versículo el apóstol Pablo nos da a entender el deseo que él tiene, el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. De que nosotros lleguemos al punto de ser salvos, bueno, que lleguemos a la salvación primeramente, ¿verdad? Y luego que vengamos a conocer toda la verdad. Y este es el propósito que vemos nosotros que el apóstol Pablo está tratando aquí en estos capítulos. Está hablando concerniente a de que Dios desea que todo ser humano venga a la salvación, pero que también venga al conocimiento de la verdad. Porque como vemos nosotros aquí en estos capítulos, hermanos, primeramente, miren, así como, y no que los trate como niños, sino para que más podamos captar la imagen, ¿verdad? Ok. Lo ponemos aquí, se está leyendo el móvil, ¿verdad? Y luego, esto, 1, 2, 3, equivale salvación. ¿Okay? Este es 1 Timoteo 2:4. Y lo que vemos aquí, ¿verdad? Aquí está Romanos capítulo 10 y versículos 14 y 15. ¿Qué es lo que dice Romanos 10, 14 y 15? Por eso quería que los leyeran, ¿verdad? Porque habla del predicador, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 14 y 15? Invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. Entonces, versículos 14, capítulo 10, versículos 14 y 15, habla de el oír y creer, ¿verdad? Pero en el que está escuchando, que la palabra de Dios. Este es el Evangelio de Buenas Nuevas. ¿Ok? Dice, ¿y cómo les predicarán? Solo que este pues es el predicador. Y el predicador, ustedes ya recuerdan que es la palabra griega krax, que quiere decir el que viene a anunciar ¿qué? La verdad. El que anuncia la verdad. Y la verdad para esta persona es el Evangelio. Solo que Pablo dice, aquí está el predicador, el que les va a predicar la palabra, y entonces esta palabra, según Hebreos capítulo 4 versículo 12, entra al ser humano y viene a producir dos cosas. Número 1, viene a producir un rechazo, o número 2, viene a producir ¿qué? Obediencia. ¿No es así? Porque ya comienza a hablar, ¿verdad? Que con el corazón ¿qué? Se cree, con la boca ¿qué? Se confiesa. Solo que ya está hablando de dos obras que produce la palabra de Dios en el ser humano. Este es el pecador. Aquí está el pecador. ¿Ok? Cuando oye y cree, no es salvo. Porque no te la palabra ahí, dice, será salvo. Lo lleva a la salvación, pero no llega al punto de ser salvo. Entonces el apóstol Pablo dice, produce dos cosas. Recuerden que cuando la palabra se predica, estamos hablando aquí ya del alma del ser humano. Estamos hablando ya de la conciencia del ser humano, el razonamiento, la facultad de razonar, de meditar en lo que se nos ha dicho, ¿verdad? Entonces ya la persona, porque tiene un libre albedrío, ya hace su decisión. Va a rechazar lo que le predicaron, lo que le enseñaron. Y ejemplos bíblicos está, por ejemplo, Herodes, o Agripa más bien, ¿verdad? Dice,
por poco me persuades ¿qué? En ser cristiano. Hechos 26, 18. Pablo le había predicado a este hombre, escuchó el evangelio, lo entendió, razonó bien y supo Agripa lo que él había hecho, porque dice, por poco me persuade en ser cristiano. Es decir, Agripa entendió que si acaso oía y creía y obedecía lo que se le había hecho del apóstol Pablo, iba a ser ¿qué? Un cristiano. Él sabía eso. Pero vino a pesar las cosas que estaban delante de él y decidió mejor tomar esto, que era totalmente contrario a la voluntad de Dios. Entonces él rechazó. Y claro, ¿verdad? Con rechazo trae consecuencias. Pero aquí la obediencia, mira, alguien lee Efesios capítulo 1, versículo 13. Note lo que dice Efesios 1, 13. Doy ejemplos para que entiendan estos conceptos. Hechos 26, 18. Pero no lo que dice Efesios 1, 13. ¿Qué dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ok, vamos a parar ¿habiendo qué? Oído la palabra de verdad. Ahí se asume, ¿verdad?, que hubo alguien quien se la predicó a los efesios cuando estaban en estado de pecado. Y ellos oyeron esta palabra. Y luego después de haber oído la palabra, la siguiente frase que dice: el evangelio de vuestra salvación. Ok, sigue. Y habiendo creído en él. Ahí está, habiendo creído. Oyeron y creyeron. Y luego, ¿qué dice la tercera frase? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y habiendo obedecido, ¿no? Que faltó la parte esa. No es no, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ver aquí, ¿qué dice aquí? Dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Okay. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio. Entonces miramos nosotros aquí, ¿verdad?, que da entender que hubo obediencia a esa palabra que ellos oyeron y creyeron. Entonces la decisión de los hermanos en Éfeso fue de obedecer la palabra, y al obedecer la palabra, entonces fíjense lo que ocurrió en ellos. Hubo arrepentimiento, hubo confesión, y hubo bautismo, lo cual equivale a salvación. Claro que todo esto lo explica en el versículo 13, porque miramos en todo el Testamento que esto es lo que viene a resultar cuando uno cree. Vemos aquí Lucas capítulo 13, versículo 3 y 5. Vemos aquí Hechos capítulo 8, versículo 37. Y vemos aquí Hechos capítulo 2, versículo 38. Cuando obedecieron la palabra, hubo arrepentimiento. Y esto lo miramos en Hechos 2:37. Cuando las personas que oyeron al apóstol Pedro predicar la palabra de Dios, la oyeron, creyeron. Y en el versículo 37 dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya preguntan, es un arrepentimiento. Entonces ya miramos que hubo la confesión. Esto pues es lo que el apóstol Pablo aquí está enseñando concerniente a los judíos y a los gentiles. ¿Entendemos? Amén, hermano. Ok. Voy a borrar esto entonces. ¿Vale? Voy a borrar esto. Esto entonces. El evangelio, evidencia. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Ahora vamos a dar aplicación a lo que el texto dice. ¿Quién se le predicó? ¿Quién fue el que predicó el evangelio? Esto primeramente se refiere a quién? Al judío, ¿verdad? Porque Romanos capítulo 10, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 12,
es el plan de Dios para salvación, ¿verdad? Primeramente, ¿a quién? ¿A quién? Al judío. Pero estamos hablando del judío. Se le predicó el Evangelio. Miramos nosotros que el apóstol Pablo empieza a decir que hay una gran tristeza en sí mismo, porque los judíos fueron personas, la mayor parte de ellos, fueron personas tercas, personas quienes no pudieron comprender la voluntad de Dios, personas que establecieron su propia justicia. Versículo 1 y 2 de Romanos 10 lo establece. Establecieron su propia justicia. Eran celosos, pero era conforme a como ellos creían, como ellos pensaban que eran las cosas de Dios. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, da a entender que así como se le dijo a Elías, de que había 7,000 personas que aún todavía no habían doblado sus rodillas ante Baal, Pablo dice, aún también existe un remanente, y el remanente es de los judíos. Judíos que no habían doblado su rodilla a este concepto que después veremos a comprender como los judaizantes, a este concepto que los judíos habían establecido, que habían formado su propia religión. Entonces el apóstol Pablo comienza a explicar en el capítulo 10, 1 hasta el 11, 12, con los judíos. Dice, a ustedes los judíos se les predicó el Evangelio. Ustedes oyeron, algunos creyeron, pero otros no creyeron. Los que obedecieron, a estos se les nombra que el remanente. El remanente. Estos son los judíos del remanente. Dice, lo cual Pablo era uno de ellos, ¿verdad? Pablo anteriormente, ¿quién era? Era un hijo de un fariseo. Y siendo hijo de fariseo, era también judío. Era de la tribu de Benjamín. Y él se le predicó, se le enseñó la palabra de Dios, y él vino a obedecer. Hechos capítulo 9. Solo que se incluye entre el remanente. Pero dice, la mayor parte de ellos, ¿qué? Rechazaron. Y a estos que rechazaron, Dios le da un espíritu de ¿qué? Un espíritu de estupor. ¿Qué quiere decir la palabra estupor? Ahí leemos. Por eso me gusta que lo lean, ¿verdad? Para que ustedes entiendan lo que... Hay algunos de ustedes que están jugando con sus dedos, que están jugando con lápiz. ¿Cuál es la palabra esa, hermano? Estupor, hasta está en el ¿Estupor? versículo, sí. Yo siento como... Estupor es como algo así como si fuera un escándalo, un espíritu de torpeza. asombro, como un asombro. Ok. ¿Alguien más? Algo interesante que podemos decir Vean el versículo 8, Romanos 11:8. Dice Romanos 11:8, como está escrito, Dios les envió el espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, y hasta el día de hoy. ¿Quieres decir algo? Yo digo que en el versículo 1 del capítulo 10 es interesante ver que estos judíos tenían celo de Dios, pero no era conforme a esencia, sino que era la propia justicia de ellos. Establecieron su propia doctrina. En otras palabras, es como hoy en día uno lee la Biblia y dicen, yo creo, yo pienso que esto dice así. Bueno, tú piensas, tú crees que dice está bueno, pero ¿qué es lo que la Biblia enseña concerniente a eso? Hermano, ahí en Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque aún ellos se jactaban que eran judíos y que Dios había venido a ellos, ¿verdad? Pero cuando les dice que Dios podía levantar hijos de él, de las piedras, tenía muchos, se jactaban, ¿verdad? Pero no era conforme a la voluntad de Dios, sino era conforme a su propia voluntad.
Ya pasamos esa historia, brothers. ¿Qué? Ya pasamos esto. Todo lo que estamos aquí en esto. Lo que han dicho está bien, está correcto. Pero ya lo pasamos. El judío, ¿verdad?, que se le predicó, rechazó porque estableció su propia doctrina. Porque ellos eran orgullosos y decían, nosotros somos hijos de Abraham. Es lo mismo que le dijeron a Juan el Bautista. ¿Recuerdan cuando fueron al río de Jordán? Mateo capítulo 3. Vosotros sois hijos de Abraham. ¿Qué necesidad tenemos nosotros que tú nos vuelvas a bautizar? Somos hijos de Abraham. El judío era una persona muy orgullosa. Entonces ellos, ¿verdad?, por causa de eso, por causa del orgullo, digamos nosotros, que establecieron su propia enseñanza, su propia doctrina, y siguieron su propio camino, y Dios entonces les permitió un espíritu de estupor. Esto quiere decir, hermanos, que ellos ya no razonaban bien. Ya no razonaban bien. Y por causa de no razonar bien, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que dice en Romanos capítulo 1, concerniente a los gentiles, en el pecado en el cual Dios están envueltos, ¿recuerdan? Dice que tanto estaban envueltos en el pecado que Dios les quiso ayudar y ellos no se quisieron ayudar por sí mismos, entonces Dios les dio una mente ¿qué? Reprobada. Les dejó que siguieran sus propias decisiones, sus propios razonamientos, y cuando uno llega a esto, ¿verdad?, no razona bien. Y a la luz se le llama ¿qué? Tinieblas, y a las tinieblas se le llama luz. Por eso no comprenden. Por eso hay hermanos y hermanas que no comprenden. Se lo pueden enseñar claramente en la Biblia y aún así no lo comprenden porque ya tienen un espíritu de estupor. No que Dios haya hecho eso para ellos, sino que ellos han llegado a ese punto porque ya han cambiado su mente, su razonamiento, ya no funciona bien como debe funcionar. Es lo mismo que le dice a Agripa al apóstol Pablo, las muchas letras que te han vuelto loco. Y así también llegan los cristianos. Así llegó el judío, hermano. Así llegó el judío. Y este judío que llegó a este punto fue el que le causó mucho problema al apóstol Pablo. Aquí están los judaizantes. ¿Ok? Aquí están los judaizantes. Pero los judíos que aceptaron, que obedecieron el evangelio, estos hicieron todo esto. Y Pablo fue uno de ellos. Y Bernabé. Este es el remanente. Ellos se arrepintieron, confesaron y fueron bautizados. Este es todo lo que Pablo habla en el versículo 1 del capítulo 10 hasta el capítulo 11 del versículo 12. Está hablando del judío, el que rechazó y el que obedeció. ¿Entendemos? Sí. Hermano, ahí en Lucas 1 dice, puesto que allá muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh celestísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es importante la verdad de Dios, no lo que uno piensa y uno cree. ¿Van a estar? Encontré un poco de información acerca de estupor y dice que es un asombro o sorpresa exagerada que impide a una persona hablar o reaccionar. Y me fui al tiempo de cuando salieron los judíos con el pueblo de Dios que salió de esclavitud, cómo les entró también ese miedo y no oían ni siquiera razonaban en cuanto a lo que les decía Moisés, vamos a poder, vamos a entrar. Ellos les dio un miedo que no los dejó reaccionar. El cristiano hoy mismo es lo mismo. Estamos con un miedo de que si le hablo a fulanito, que a lo mejor me dejan de hablar, que si le hablo a fulanito, a lo mejor pierdo mi trabajo. Cosas así que a veces nos impiden sacar lo que realmente queremos y necesita uno. Y es que hoy en día en muchas compañías no puedes hablarle a tu coworker ahí de la palabra, pero fuera un break o algo, pues sí puedes hablarle, pero así es. ¿Alguien más? Como que la religión, como al hablar de la palabra de Dios, lo miran mal, o sea, ¿verdad? Las personas están ahí. Gracias. Por la letra.
Ok, entonces ya los judíos. Entonces había judíos que habían rechazado, y los judíos que habían rechazado, hermanos, eran los judaizantes. Porque recuerden que la carta a los romanos es a quien se le está dirigiendo, los judaizantes. Y Pablo les está diciendo, ustedes son unas personas que tienen un espíritu de estupor, unas personas que ya no razonan correctamente sobre la palabra de Dios. Unas personas que ya no entienden la verdad. Por causa de que ustedes han rechazado a Dios, han seguido sus propias ciencias, sus propios mandamientos. Entonces Dios ya les ha dejado un espíritu de estupor. Ahora, estas personas todavía tienen oportunidad, dice el apóstol Pablo, de poder regresar, de arrepentirse y de poder regresar a donde Dios quiere que estén. Pero es un poquito difícil ya con estas personas. No imposible, difícil. ¿Ok? Y es lo que Pablo está tratando aquí. Ahora, cuando habla en los versículos, en el capítulo 11, y versículos 13 a 36, ya está hablando de los gentiles. Recuerden que los judíos, estos judíos en particular, ellos entendían de que Dios nunca había escogido a los gentiles para que llegaran a ser parte de su pueblo. Nunca. Ellos no entendían este concepto. E incluso fue el problema que les llevó a los apóstoles, al apóstol Pablo y Bernabé, toda la iglesia de Jerusalén, todos los ancianos, juntarse en Hechos capítulo 15 para arreglar este problema. Porque el judaizante, el judío judaizante, estaba diciendo los gentiles no pueden formar parte de la iglesia. Y entonces Pablo comienza a citar desde el Antiguo Testamento. Cita del libro de Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12. Y también miramos nosotros en donde se cita de Génesis capítulo 12, en donde Dios viene a prometer la salvación a todas las familias, a todas las naciones. Entonces, este es el argumento que el apóstol Pablo está teniendo. Y en los versículos del 13 al 36 habla de los gentiles y comienza a hablar simbólicamente de qué? Las ramas, de olivo verdadero, de las raíces, de olivo silvestre. ¿Recuerdan todo eso? Está hablando de los judíos, y los que fueron implantados al pueblo judío fueron ¿quién? Los gentiles. Los gentiles. Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 10, no recuerdo el versículo, dice, mas tengo otro pueblo, ¿verdad?, que también va a ser parte del rebaño, va a ser parte de la iglesia. Entonces miramos nosotros que se refiere al gentil. El gentil fue injertado con los judíos, con el remanente, y entonces miramos nosotros que ahí el apóstol Pablo está diciendo, tanto el gentil como los judíos, todos permanecen en un solo cuerpo. Ese es el verdadero Israel, no los judíos únicamente. Porque los judíos decían, Israel puro son puros judíos, y Pablo dice, no. El gentil también está incluido en el verdadero remanente, en lo que Dios ha escogido. Y luego le dice al gentil, no pienses que por causa de que has sido injertado, de que Dios no te puede quitar de esa misma rama. Porque así como quitó las ramas primeras, ¿verdad?, que eran los judíos, yo también te puedo quitar a ti de ese lugar. Y dice, recuerda que Dios es amor, pero Dios también es ¿qué? Versículo 33. Severo. El amor y la severidad de Dios. Y esto es lo que capítulo 10 y 11 nos habla, hermano. Pregunta o comentario. Lo hice rápido porque el tiempo se me está acabando. ¿Tenemos? ¿O los confundí más? No, está bien, está claro. Ok, vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. Pregunta número 1. Dice, según los versículos 1 y 2 del capítulo 10, ¿cuál fue el anhelo y oración del apóstol Pablo? Que llegaran al conocimiento de la verdad. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Noten cuando leemos los
versículos, ¿en dónde se viene a poner el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se viene a poner en el lugar de ya haber alcanzado el conocimiento de ¿qué? De la verdad. Y pone a los judíos bajo él, donde dice que ellos aún todavía que no conocen ¿qué? La verdad. Y luego da la razón en por qué los judíos no han llegado a ese punto. Dice, sí comprendo y entiendo que ustedes son personas muy celosas, pero son celosos conforme a ¿qué? A su propia ciencia, a lo que ustedes piensan y ustedes creen. En las cosas de Dios, hermano, no es lo que yo pienso y lo que yo creo, es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios. Usted puede tener un pensamiento maravilloso y puede creer en cosas maravillosas, pero eso no nos interesa a nosotros, si acaso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que nos interesa es de que vengamos al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de estas preguntas? Porque eran celosos en su propio conocimiento. El deseo de Pablo era de que todos los judíos vinieran a la salvación. A la salvación. Pregunta número 2. ¿Por qué es que los judíos no pudieron sujetarse a la justicia de Dios según los versículos que ya hemos leído? Porque habían establecido la suya propia. Habían establecido la suya propia. El judío, hermanos, ya había establecido una diferente ley a la de Dios. Concerniente al sábado, ¿cuál era la diferencia de ellos y Dios? El día sábado nadie podía salir a trabajar ni caminar, ¿verdad? Pero ellos habían establecido la ley que decía, puede uno salir y caminar 7 octavos de milla. Esa era la ley de ellos, del judío. O sea que ya habían modificado ciertas cosas en la ley de Moisés para su conveniencia, para ayudarles a ellos y no para cumplir con Dios. Entonces, la pregunta aquí, ¿verdad?, es que establecieron la suya propia. Pregunta número 3. ¿Acaso puede el ser humano ser salvo solamente confesando con su boca que Jesús es el Señor? No. Ya claramente vimos que ahí está la frase, será salvo. No está diciendo que cuando uno confiesa con su boca, eres salvo, dice, serás salvo. En otras palabras, la confesión es parte de un plan que Dios tiene, y este es todo el plan que Dios tiene: el oír, creer, arrepentirse, confesión y bautismo. Un plan que Dios ha establecido en el Nuevo Testamento para que el hombre sea salvo. Y cuando usted lee el libro de Hechos, que ya lo hemos estudiado, se le dio la tarea de, una hermana aquí lo entregó, se le dio la tarea, ¿verdad?, de buscar entre todo el libro de Hebreos, en todo el libro de Hechos, ¿verdad?, esos 5 puntos. En todo caso, cuando se habla de salvación, estos 5 puntos fueron mencionados. Y si son mencionados, y en donde solamente fue mencionado 1 o 2, se llega a entender que todo lo demás tuvo que suceder, porque eso es lo que la Biblia enseña. ¿Okay? Entonces la conclusión para la pregunta número 3 es que no puede ser. ¿Acaso puede el ser humano ser salvo solamente? No. Necesita uno que hacer todo lo que el Testamento enseña. Pregunta número 4. ¿Cómo pues pudiera explicar el versículo 13 del capítulo 10? Ya estoy pidiendo su propia opinión, ¿verdad? ¿Cómo lo pudiera explicar? Aquí en esta pregunta quiero oír su conclusión, lo que usted piensa. ¿Nadie me quiere decir? Si nosotros no aceptamos el plan que Dios, el plan de salvación que Dios dejó, no podemos invocarlo porque no creemos en él, no lo obedecemos. Así es, necesitamos que sometamos al plan de Dios. Pregunta número 5. De acuerdo a los versículos 14 al 21 del capítulo 10 de Romanos, ¿por qué se dice que los judíos fueron un pueblo rebelde y contradictorio? Desde el Antiguo Testamento lo vemos, hermano. Cuando se dividió
pueblo de Dios entre dos, el norte y el sur, el pueblo de Israel y el pueblo de Efraín, o sea, el pueblo de Judá. ¿Por qué fue destruido el reino del norte? Según Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo del 5 hasta el 41, nos dice que fue destruido por causa de que ellos que se rebelaron contra Dios. ¿Por qué fue mandado el pueblo del sur a cautividad en el año 605, 606 a Babilonia? Porque no creyeron en Dios. No se sometieron a la regla de Dios. Y por causa de que Dios le había prometido a Abraham, le había dado una promesa, lo llevó a la cautividad, ¿verdad? No lo destruyó como el pueblo de Israel. Lo llevó a la cautividad, pensando de que iban a aprender su lección, iban a corregirse. Cuando regresan a lo mismo, ¿verdad? Según el libro de Malaquías. Entonces miramos nosotros que el pueblo de Israel fue contradictorio y rechazó a Dios por causa de que ellos siempre querían hacer lo que ellos querían llevar a cabo en su propia vida. Okay. Versículo 6, o pregunta 6. Aunque lo anterior ocurrió según los versículos del 1 al 10, ¿qué fue lo que permaneció en el tiempo de Pablo, que fue salvo por la gracia de Dios? Y luego dice, lo cual él fue uno de ellos. Fue el remanente, hermanos. El remanente. ¿Qué tantos eran? Bueno, no sabemos qué tantos eran, hablando de los judíos, pero había un remanente. En el tiempo de Elías eran ¿qué? 7,000, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que eran 7,000, que no han doblado sus rodillas. En el tiempo del apóstol Pablo, ¿qué dice 2 Corintios capítulo 12? ¿Recuerdan lo que Pablo le dice? O Jesucristo le dice a Pablo. No da número, dice, hay algunos que aún todavía no han doblado sus rodillas ante Baal, ante los dioses, ante los ídolos. Por lo que entonces Pablo era uno del remanente de la obediencia de los judíos. Y a este grupo se le vino a añadir los gentiles. Y a ese grupo es el Israel espiritual. Es lo que habla Romanos capítulo 12, versículo 28, que los judíos verdaderos son aquellos los cuales han sometido a la circuncisión ¿qué? Espiritual, que es el bautismo. Pregunta número 7. ¿Qué sucedió cuando los judíos rechazaron el plan de Dios, el plan que Dios tuvo para su salvación? ¿Qué sucedió? Les dio un espíritu de estupor, ya lo estuvimos viendo. El judío, según los lexicógrafos lo vienen a escribir, unos de ellos lo vienen a escribir de esta manera, que cuando uno se encuentra en un lugar bien oscuro, que nomás anda tocando a ver qué es lo que está delante de él. Ustedes no han ido a las cuevas de San Marcos. Ahí hay varias cuevas, se mete uno y andan ahí enseñándole debajo de la tierra, ¿verdad? Y en una ocasión llegas a un punto en donde te apagan todas las luces y dice el que lo está guiando, no se muevan, no traten de moverse ni caminar. Y hermanos, está bien oscuro que uno no puede ni ver su propia mano que la tiene aquí enfrente. Así es como Dios permite que la mente de la persona venga a suceder para que no pueda ver las cosas de Dios. Le dice lo que quieres, entonces sigue ese camino. Lo mismo lo declara en Romanos capítulo 1 con los gentiles. ¿Quieres vivir esa vida de pecador? Éntrale, dale. Pero recuerden, Dios no los envía a ese punto, sino que uno mismo escoge ese tipo de vida. Ese tipo de vida. Dios solamente lo permite, porque es el deseo que Dios tiene. Pregunta número 8. Después de que usted ha leído los versículos ya mencionados ahí, por favor identifique lo siguiente. ¿Quién fue el árbol de los olivos? Okay. Las ramas de
desgazadas. ¿Quiénes fueron esos? Los judíos incrédulos, ¿verdad? Las ramas injertadas, los gentiles. Okay. Y luego las ramas desgajadas, injertadas, ¿quiénes fueron? Los gentiles, que también llegaron al punto de ser como los judíos, ¿verdad? Ya estuvimos hablando de eso. Pregunta número 9, según los versículos 26, ¿en cuáles dos cosas es rico Dios? En amor y misericordia. Sabiduría y ciencia, hermanos. Sabiduría y ciencia. No hay ningún punto donde diga ya llegamos ahí hasta ese punto. Pregunta número 10, de acuerdo a los últimos versículos del capítulo 11, ¿qué fue el consejo de Dios en su esquema de redención? ¿Qué fue el consejo de Dios? Ah, sí. No, ¿qué fue el consejo de Dios? ¿Qué fue el consejo de Dios en su esquema de redención? ¿Qué fue el consejo de Dios? Que seamos obedientes a la palabra de Él y que vengan a formar parte del remanente, ¿verdad?, para ser salvos. ¿Y qué? ¿Pregunta o comentario? Bueno, eso quiere decir que lo que dije pues fue bien explicado y todos lo entendimos. O eso quiere decir que a lo mejor dije algunas cosas y no se entendió, pues no quiero preguntar. Pero espero que sea lo primero. Hermano, muchas gracias por su tiempo, que Dios los bendiga. Vamos a prepararnos para